Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean a Glitter Amargo. Estamos en esta ocasión aquí nuevamente con ustedes. Alenka Feral, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola Frida, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada de hacer este capítulo del día de hoy que levanta pasiones. Sí, a 500 años sigue levantando y seguirá levantando muchísimas pasiones en torno a estas discusiones, pues sí, intelectuales, pero también desde la mera, digamos, desde el ámbito, ¿no? De cómo en la cultura popular se ha vivido, se ha reinterpretado y se concibe a un personaje tan histórico como ha sido, sí, Malinche, Malinali, Doña Marina, y mejor conocida a nivel popular como la Malinche, y que bueno, ahora 500 años se quiere resignificar también ese nombre que se le ha pues dado un símbolo pues negativo completamente, ¿no? Despectivo, y hasta la Real Academia lo define, ¿no? El malinchismo como tal. Entonces, bueno, iremos viendo cuestiones que ahora en esta relectura del siglo XXI pues están haciendo. Les compartía a Alenka y también se los daremos a conocer a través de nuestras redes sociodigitales, pues una entrevista que hizo TV UNAM a Margot Glantz, una importante escritora mexicana, en la cual ella también ha sido una investigadora profunda de la figura de Malinche, y donde ella menciona, pues finalmente van a pasar los siglos y pasan los tiempos y pasa cada gobierno, cada paradigma intelectual, y la Malinche o Marina toma un significado diferente, ¿no? Para servir al poder en el que se está. El poder en el que se está ahora en este siglo XXI, pues de una u otra forma permite esta apertura para poder ver a través de los ojos del feminismo a la figura de Malinche. Sí, totalmente. Y cómo es muy interesante esto que acabas de decir de cómo ha servido a diferentes amos, por decirlo de alguna manera, la figura de la Malinche a conveniencia, ¿no? Política, cultural, desde Octavio Paz, ¿no? Lo que platicábamos fuera del aire y su interpretación de la chingada en el laberinto de la soledad. Justo Margot Glantz, que tiene este libro sobre la Malinche. También ha habido últimamente muchos libros respecto a ella que han tratado de, Margot Glantz en esta entrevista también lo dice, o sea, también creo que yo me quedé hasta cierto punto y de ahí en adelante se ha hablado mucho más de la Malinche. Sí, ya les iremos recomendando alguna bibliografía. Me enfoco en la de Margot Glantz porque es una mujer, ¿no? Que también desde esta perspectiva puede también de una u otra forma tener una mirada distinta a lo que historiadores en general lo han hecho, pero también cabe destacar que historiadores actuales también ya están tomando esta vertiente, ¿no? Un poco más humanitaria, un poco más del siglo XXI, dejando de lado pues toda esta academia y cuestiones como el deber ser, ¿no? Del siglo XX y pasados también, ¿no? En el cual, pues, justamente es lo que ahora se está yendo un tanto en contra, ¿no? De que sí, Malinche no es sinónimo de ser una traidora, de ser una convenenciera, en fin, ¿no? Sino es algo más profundo, es una mujer que se pudo transformar al tiempo y que tuvo la capacidad intelectual sobre todo de poder adaptarse a un tiempo, a un cambio de dos mundos y decir, o sea, yo seré esclava ahorita o una esclava sexual, pero yo sé lo que valgo, yo tengo estas herramientas, no voy a quedar callada, ¿no? Me lanzo en el momento en que vi la oportunidad y de ahí se me abrió esa posibilidad justamente por mis herramientas, por lo que yo sé hacer, no nada más por una cara bonita, ¿no? Diríamos ahora. Y fue así como fue, pues sí, de una u otra forma empleada ya como en una posición, en un estatus pues muy alto, en el cual incluso en los códices se le representa y se le mira de una forma más activa e importante que la del mismo Hernán Cortés, ¿no? Donde se le pone este símbolo del habla, que es la vírgula del habla, en el cual es un símbolo también muy, pues muy especial, muy divino incluso, para estos códices en el cual se les pone a quien tiene la palabra, la fluidez de la palabra, ¿no? O sea, no se le pone a cualquier persona y menos a una mujer. Entonces, por eso es que es importante ir viendo cómo se representaba la figura de Malinche a lo largo de esos códices, también de las cartas de relación, ¿no? De Bernal Díaz, también como ahora muchas historiadoras e historiadores la están resignificando. Entonces, vamos a ir un poquito a indagar en esas vertientes, Alenka.
Así que quédense aquí en Glitter Amargo y estamos ya por iniciar. Si tienen también algunas dudas, nos las pueden ir escribiendo en los comentarios, ¿no? De las redes sociales digitales o en YouTube aquí abajito, para que también sigamos la conversación de una forma remota, digital, ¿no, Alenka? Sí, Frida, y pues también quería retomar un poquito lo que dijiste ahorita de dejar de tener esta visión vieja, digamos, de academia, y de lo que pensaba cuando lo dijiste es tal cual, es como resumir, dejar de tener esta visión misógina, porque una vez más Marina representa esta visión de la maldad de la mujer, ¿no? A la hora de ver por sí misma, de destacar, de salir adelante, de tener una posición de poder, de tener una posición importante, es la mala del cuento, la traidora, ¿no? Esta visión de que ella es una traidora apareció primero en un texto, ya no me acuerdo de cuándo es ese texto, pero bueno, o sea, fue una visión que a partir de que se quiso ver a México como México, por ahí de la independencia. Sí, dime. De 1895. Ah, Donde se exacto. le llama Gracias, que es la Frida. mala, ¿no? Gracias, Frida. Justamente es porque pues ya se viene se está gestando la independencia, ¿no? Entonces, pues se necesitaba encontrar de alguna manera un sentido de patria e identidad, y quién mejor para representar a la mala del cuento que una mujer, ¿no? Y su traición. Entonces, pues eso es muy importante, y es por eso, en gran parte, que decidimos abordar a esta mujer. A mí me gustaría, si tú, a menos de que tengas algo más que agregar, Frey, ahorita, empezar un poco con su biografía. ¿Va? Claro, Ale. Aquí nada más damos la introducción, porque siempre hacemos, bueno, ya va, es la segunda vez en que decimos el término de la Real Academia Española, nada más para hacer una especie de burla, ¿no? Decir, bueno, eso es lo que dice una corona que nos quiere imponer un lenguaje y que de una u otra forma ha funcionado, pero que también en este nuevo siglo tenemos que revisitar, ¿no? Y como decía Benito Taibo en alguna junta que tuve con él en un curso de género, decía, bueno, ¿por qué tenemos que obedecer a una pinche corona española, ¿no? Que nos diga cómo hablar cuando las cosas están cambiando? Entonces, pues sí, no actualmente no queremos entender que no obedecemos a alguna corona extranjera, española, y bueno, en términos de cómo hablar, pues menos, ¿no? Pero dice, lo define el término malinchista como que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. Entonces, bueno, en esa cuestión también es que de ahí se ha generado una cultura popular en el cual pues se le da este término, ¿no? Muy negativo en torno a una forma en que actuó una mujer en su momento, en su época, con sus herramientas y condiciones también. Entonces, bueno, si quieres, vamos adelante. Además de dando por hecho, Free, que, o sea, que prefiere lo extranjero que lo propio, como si hubiera tal cosa como lo propio, como si ella le debiera lealtad a los mexicas, ¿no? De alguna manera. O sea, ni siquiera viene al caso realmente. Pero ya ustedes harán sus propias conclusiones y nos podrán comentar qué opinan al respecto. Pero hablando de Marina, cuyo nombre verdadero no se conoce, quien dice que su nombre verdadero es Malintzin, digo Malinali, no es así. Yo sé que es algo que nos enseñaron en la escuela y demás. Ya muchos historiadores, y conforme se ha hablado más del tema, realmente no se conoce su nombre, bueno, el nombre con el que nació, pero nació por ahí del año 1500 y pasó sus primeros años de vida en la zona sureste del estado de Veracruz, cerca de Coatzacoalcos. Y bueno, todo esto lo sabemos a través de Bernal de Cortés, que es realmente... también se supone que no se sabe si Bernal de Cortés realmente existió o si era la pluma de alguien más. Es más, se dice que tal vez era Hernán Cortés el que escribió muchas de las cosas que son adjudicadas a Bernal de Cortés, pero bueno, ese es otro punto, nada más es una acotación. Pero relata que... Pero es Bernal de Hacer el Castillo, ¿no? Sí, Esa perdón. relación. Sí. Tienes toda la razón. Aquí se me fue por andar pensando que si Hernán Cortés y que no sé qué. Muchas gracias, Free. Tal cual. Bernal de Castillo relata que a Malintzin le correspondía ser heredera de los dominios de su padre.
¿no? Era una princesa, era hija de un cacique local que murió cuando era niña. Y su mamá, Simatl, se casó con otro jefe indígena y tuvo con él un hijo, un varón. Y el conflicto de quién sería heredero fue resuelto, pues dándole a la niña a los indios de Jicalango, para que no fuese vista, y dijeron que se había muerto. O sea, le entregaron y dijeron se murió y ya. Y en el mercado de Jicalango fue comerciada como esclava y cayó bajo el dominio del cacique de Tabasco, ¿no? Desde muy pequeña. Nada más recordar justamente que en estos tiempos, pues lo que tú decías, ni siquiera no era México, no era España, en fin, pero también dentro de esta cultura en la que vivíamos, pues los mexicas eran los que estaban como con sangre fría, devorando, ¿no? A varios pueblos también indígenas a su alrededor, haciendo una conquista pues realmente amplia y por eso es que tenían este gran imperio, digámoslo así, ¿no? Y en ese sentido es que también pues muchos pueblos, muchas culturas indígenas decían, oigan, estos están pasando el lanza y también eso sirvió también como este cabo suelto, digamos, para que también una vez que llegaron los españoles, aparte de con Marina, o sea, varios se les puedan aliar como de, mira, preferimos lo nuevo que lo viejo por conocer, porque los mexicas nos están asfixiando, torturando, esto está de la tostada, ¿no? Entonces, es así como también se dio un poco más esa relación positiva para que pues el imperio mexica cayera, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, eso es importante, como el contexto en Mesoamérica, o sea, había distintas culturas y cada una también estaban en distintas regiones, tenían su propio desmadre, o sea, sí había guerras, sí había problemas, sí había comercio y demás de esclavos, pero a grandes rasgos se decía que había un tanto como de armonía y respeto de las zonas de cada quien. O sea, donde creció Marina se hablaba náhuatl. A la hora de que la vendieron ya como esclava al cacique de Tabasco, ahí hablaban maya. Es por eso, y esto es un dato que después va a ser muy importante en la historia de ella, es que ella hablaba náhuatl y hablaba maya, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo cautiva en un lugar donde se hablaba maya. Entonces, lo que pasó es que cuando llegó el imperio mexica era un imperio, o sea, ellos llegaron, no llevaban 100 o 150 años máximo de dominio de toda esa zona y se habían expandido de una manera muy rápida y se habían vuelto los jefes y es más, hasta la zona donde se instalaron la usurparon. O sea, ellos no construyeron gran parte de lo que había ahí, la usurparon tal cual y eran muy conocidos porque eran unos guerreros sanguinarios y terribles y es por eso que tan rápido pudieron imponerse de esa manera, porque eran, pues no sé, tenían tal cual como tú dices una sangre fría terrible. Entonces, como mencionas, nadie los quería, les pedían tributo a todos, hacían las guerras floridas, ¿qué es esto? Así de guerra florida, pues ahora ya voy a salir y a cazar a quien me encuentre para traerlo. Y si sabías que era guerra florida, escóndete donde puedas, porque si llegaban a tu aldea donde tú estabas, ya te chingaste, te llevaban y te mataban, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, lo que estaba sucediendo en lo que ahora es conocido como España, pero en ese momento no era España, o sea, Hernán Cortés nace en 1485. Pero en ese momento estaban los reyes católicos, que es Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Que son justo los papás de Juana de Castilla, de quien hemos platicado por encimita en algún episodio de alguna otra cosa, esta mujer a la que llamaron Juana la Loca, que también su propio padre y su esposo se la chingaron quitándole la corona y tirándola de loca y encerrándola para siempre, y siendo ya su hijo Carlos V, el que cuando Hernán Cortés es un joven, es el que empieza a ya crear lo que va a ser España, pero en ese momento todavía era como el reino de Castilla. Que sí, retomando lo que tú mencionabas de las lenguas que hablaba Malintzin, pues bueno, estaba también una que se menciona justamente por Bernal de Ace Castilla, que es el ahí te un junto, el Huacacualco, que dice es la lengua propia de México, y también la de Tabasco, que en este caso es la que tú nos referías, Alenka, y bueno, justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Esto va a ser crucial
para que le den digamos, ese nombramiento de ser lengua, ¿no? Y justamente en estas cartas de relación dice, sí, sin doña Marina no podríamos entender la lengua de la Nueva España y México, lo cual pues es súper importante que se le haga esa distinción, ¿no? De sin ella esto no hubiera sido posible, hubiera sido pues un revoltijo, ¿no? Y lo que tú mencionabas, de una u otra forma, con estas habilidades que ella tenía y también con toda la inteligencia que poseía para no solamente traducir, ¿no? Porque como dice esa frase si traduces, traicionas, ¿no? Traductor, traditore, porque es imposible hacerlo de forma literal y que se entienda en el sentido originario. Tú, Alenka, misma también haces este trabajo de traducción y es una cuestión muy intelectual en la cual debes no solamente hacerlo de forma literal o como sea, ¿no? Sino que tienes que pensar qué es lo que se quiere decir, qué es lo más conveniente para la otra lengua en el sentido que el autor lo quiera decir. Y en este caso, negociar entre pueblos pues que estaban pues en nada a gusto, ¿no? Sino que era una cuestión muy tensa justamente de un choque ahí cultural, pues esa pericia, esa inteligencia, esa habilidad para poder, sí, relacionar a estos mundos, a estas culturas con un resultado, digamos, un tanto favorable para lo que conocemos ahora hoy como México, para la posición que ella también pudo tomar de liberarse de ser esclava, aunque sea muy noble, bueno, finalmente no nada más por ser noble y de estas 20 que se entregaron en conjunto, destacó por una condición particular, sino por sus habilidades, ¿no? Sí, o sea, esto que mencionas es muy cierto. O sea, Marina fue una diplomática, tal cual. Fue una diplomática y la relación, o sea, es muy interesante el cómo se encontró con Hernán Cortés. O sea, realmente la conquista está llena de una cantidad de cuestiones azarosas que es casi como mágico entender que se hayan podido conjugar de esa manera, porque justamente, o sea, lo que te iba a comentar de por qué era curioso e interesante esta cuestión de la llegada de Hernán Cortés es porque él cuando tiene, o sea, siempre dicen que aquí a México llegó lo peor de España y los más viles y los barcos llenos de gente súper vil. O sea, Hernán Cortés era un hombre bastante preparado, que sí estudió en la universidad, era un hombre que era aventurero y era muy curioso, entonces él decidió, después de terminar en 1504 en la universidad, se fue a Haití, que Haití y creo que República Dominicana eran las únicas zonas que pertenecían al Imperio Español, al de Castilla, ¿no? Y estuvo viviendo ahí de 1504 a 1511. Lo que es curioso de eso es que él también vivió con otra mujer indígena y tuvo una hija con esa mujer en Haití ese tiempo que estuvo. De ahí se va a Cuba y de ahí ve la posibilidad de que dice, hay algo en América. Ya había habido expediciones para Cafri, o sea, no fue la primera persona realmente, pero sí fue el primero. Los vikingos, de hecho. Eso es aún más atrás, ¿no? Pero, o sea, decidió explorar, tuvo un problema por ahí con el gobernador de Cuba, que era el encargado del representante de Carlos V en la zona, que cuando este tipo, o sea, a Hernán Cortés ya le iba muy bien. Él era tesorero en la zona y le iba muy bien ahí, pero él dijo, yo quiero más, quiero ver qué hay más allá. Y se quiso ir y entonces el gobernador dijo como de, qué raro este güey, ¿no? Diego Velázquez se llama, que dice, ¿por qué tiene tantas ganas de ir? Y le dijo, oye, quiero que me autorices una expedición y demás. Y dijo, sí, te la autorizo. Pero vio que Hernán Cortés invirtió todo su dinero, o sea, sin saber que había más allá, todo su dinero, toda su fortuna, en mandar 11 barcos rellenos semillas, cerdos, todo el dinero que tenía, y llenarlos con 11, o sea, de tripulación a los 11 barcos, y ahora sí que quemar las naves en el sentido de venirse a explorar. Entonces, Diego Velázquez, el gobernador, dijo como, al último minuto dijo como de, no, este güey sabe algo, ¿no? Este güey debe saber algo. Y dijo, voy a cancelar su expedición. Y una noche antes Hernán Cortés le dicen, van a cancelarte la expedición, y dice, me pelo, o sea, yo me voy a China. Y se fueron la noche anterior, y así es como llega a Yucatán. Y lo que es, o sea, es de locos pensar, Hernán Cortés llega a Yucatán y casualmente en Yucatán se encuentra
a 2 españoles que habían sobrevivido a un naufragio 10 años antes. Uno de ellos ya se llamaba Gonzalo Guerrero y ya no le interesaba saber nada de los españoles. Él ya se había convertido maya, ya tenía perforaciones por todos lados, ya tenía una esposa, ya estaba en su onda, pero el otro, Jerónimo de Aguilar, era alguien que había estado esperando el rescate. Digo, oye, yo sé que iban a venir por mí. Y estaba esperando el rescate todo ese tiempo. Sí. Estaba esperando el rescate todo ese tiempo. Entonces se unió a la expedición y lo que fue la conjunción perfecta es que él hablaba maya y hablaba español. Entonces le pudo traducir a Hernán Cortés, le pudo hablar con Hernán Cortés, pudo informarle, dijo, ahí está el imperio de Moctezuma, y es un imperio espectacular, y ahí hay oro, y hay tesoros de todos los tipos. Y entonces Hernán Cortés dijo, pues de aquí soy, y empezó a avanzar hasta que llegó a la zona de Tabasco. Y para esto, pero para esto, cuando empezó a avanzar, le empezaron a decir, no sabes qué, te vas a meter un chingo de pedos con Diego de Velázquez, porque tú no tienes permiso para estar aquí, y cuando Carlos V se entere de que estás haciendo esto por tu cuenta, va a valer madre. Y entonces él decide, cuando llega a Veracruz, fundar una ciudad ahí para hacer legal esto y decir, yo estoy haciendo esto en nombre de Carlos V. Y él se vuelve el regente de esa ciudad para decir, pues yo tengo la autoridad de hacer lo que sea. Y cuando algunos piensan, no, pues tenemos que regresarnos, decide quemar 10 de los 11 barcos que tiene para que ya no haya forma de regresar y decir, ya de aquí soy. O sea, también para entender que hay un arriesgue muy cabrón de este lado, ¿sabes? O sea, llegas a un lugar extraño con tantos soldados sabiendo que pues, la cantidad de locales es mucho mayor a la de tu gente, ¿no? Pero bueno, o sea, el punto es que él llega a la zona de Tabasco y se topa con un enorme problema, porque ahí hablan náhuatl. Entonces ya no entiende nada. Pero justamente en la zona de Tabasco, un cacique le da a 20 mujeres. Es curioso porque se las entregan desnudas como una forma también de mostrar que pues, van a ser sus esclavas sexuales y que pueden hacer lo que quieran con ellas. Y le entrega entre esas mujeres a Marina. Y Marina se empieza a llamar Marina a partir de los españoles, porque los españoles llegaban y a las esclavas y esclavos que les daban, les ponían nombres, y les ponían nombres de los más comunes, no les preguntaban cómo te llamas, porque no lo podían ni pronunciar y se les hacía un pedo. También era una manera de apropiarse, ¿no? De quitarles su pasado. Entonces le pusieron Marina. Sí, Alenka, justamente lo que mencionas, cuando preguntaban el nombre, por ejemplo, le sonaba a algo y tal vez si le sonaba a algo referenciado a un nombre católico, se lo ponía, ¿no? Si no, pues ya lo bautizaban de la mejor forma que lo creían conveniente. Y en este proceso justamente, ¿no? De cambiar la religión, de bautizarlos, de ponerlos en la fe cristiana, católica, apostólica y toda esa situación, ¿no? Y es por eso que, bueno, hasta la fecha, varias de las personas que conocemos que son originarias de algún pueblo indígena, pues justamente tienen su nombre que se les dio en su núcleo familiar, pero también tienen el nombre, digamos, de español, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que a la fecha sigue existiendo y bueno, yo espero que ahora con más frecuencia pues se puedan conjuntar y usar esos dos nombres que se tienen, ¿no? O que la persona utilice el que mejor le guste, ¿no? El que más le represente. Pero sí, en este tiempo, pues justamente como tú dices, así te llamas y así también, bueno, por una cuestión fonética es que le pusieron este nombre, ¿no? De Marina, y también respetando esta cuestión que tú mencionabas del prefijo, del sufijo sin, ¿no? En el nombre de Malintzin, que bueno, viene a ser una cuestión tanto divina como con muchos significados, entre ellos como una, que a nosotras tal vez a algunas les molesta lo de doña señora, pero realmente es una cuestión de respeto, ¿no? De darle su lugar. Sí, eso venía justamente de que le pusieron este nombre de Marina, y entonces, más bien, en náhuatl lo interpretaron como Malintzin, ¿no? Ellos dijeron, Marina, Malintzin, ¿no? Malintzin, justo como dices, es este prefijo que es de mucha importancia, tiene muchos significados, pero justo le llamaron Marina, le empezaron a decir en chinga Doña Marina, porque enseguida cobró mucha importancia y Hernán Cortés se dio cuenta que era una mujer muy brillante, porque, bueno, pues es que justamente el punto es que le entregan a esta mujer y ella
hablaba náhuatl y hablaba maya, como ya habíamos comentado. Entonces ella era la traductora perfecta. Nada más aquí una pequeña indicación que es el sufijo, porque es al final del nombre, ¿no? El sin. El prefijo es antes. Entonces, ahí pequeño detalle para, para las audiencias. Continuamos, Salika. Hoy me has dado muchos datos importantes y te lo agradezco mucho. Pero bueno, Jerónimo de Aguilar, entonces nada más hablaba, quedamos que hablaba maya. Y Marina hablaba náhuatl. Entonces ella también se volvió una intérprete de el maya al náhuatl, o sea, Jerónimo a ella, y ella del náhuatl al maya, o sea, de regreso, y ya Jerónimo le interpretaba a Hernán. Pero enseguida ella aprendió a hablar español muy rápido, porque era muy brillante. Entonces ya no se necesitaban intermediarios y pues se podrán imaginar lo que era ser una mujer que había sido vendida desde muy pequeña, que había vivido como esclava, que fue entregada de esta manera a los españoles, o sea, de alguna manera también traicionada por los suyos, ¿no? O sea, por los suyos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, o sea, ¿qué lealtad puedes esperar de alguien así? O sea, ella aquí se le valoraba, se le importaba. Dime qué persona no va a encontrar algo en lo que es bueno, en lo que es útil, que sabe hacer bien y va a decir, ay, no, mejor me quedo aquí de esclava y no hago nada, ¿no? Claro, lo que tú Por mencionas, mi callo. ella realmente su gente pues ya la había perdido hace mucho tiempo en este proceso en el que fue pues esclavizada y regalada pues, porque estuvo en varios viajes, ¿no? O sea, bueno, sí, en varias movilizaciones pues de ella en una condición de esclava sexual particularmente, y cuando llega aquí pues su familia, su gente ya tenía muchísimo tiempo que no tenía esta comunicación, ¿no? Fue regalada a los 15 años, ¿no? A Cortés. Entonces, realmente en esa edad, sea hace 500 años o ahora, es una edad temprana en la que tú también estás redefiniendo, redescubriendo tus lazos, desarrollándote de forma física como intelectual en esta forma de ver el mundo, y tener, o sea, tener realmente este momento de lucidez, ¿no? De decir, porque lo que tú dices, ¿no? De quedarte callada. Dice Margot Glantz, dice, definitivamente Malintzin era una mujer que aunque tuviera 15 años, no se iba a quedar callada, porque incluso en las cartas de relación se menciona que ella es como muy activa, ¿no? Como que ahí muy, ¿cómo diríamos? Muy... Dice tal cual, la cita es, o sea, la textual de lo que se decía de ella es entrometida y desenvuelta. Eso. Entonces, bueno. Desde un machista, desde un hombre diciéndolo. O sea, ya sabemos Exacto. que eso quiere decir algo bueno, pero cuando un hombre lo dice, lo mejor que puede decir de ti es entrometida y desenvuelta. Exacto. Entonces, imagínate, con esta descripción, aunque fuera tu condición esclava, pues sabes, o sea, o sea, unas se conocen, ¿no? Y dice, bueno, si aquí estoy viendo que hay oportun crisis, no me voy a quedar callada, ¿no? Y más con esa caracterización de su personalidad que tuviera, ¿no? Tal vez otra mujer con la misma condición, pero sin tanta seguridad en sí misma, tal vez, no lo sabemos, podría haber optado por el silencio, ¿no? Pero bueno, cupo en ella esta lucidez, esta seguridad, sí, esta firmeza, ¿no? De también decir, como Sor Juana, por ejemplo, decir, a ver, a mí no me ningunea nadie, ¿no? Y a donde yo llegue, aunque venga en cierta condición, pues no es porque quiera hacer la guerra, ¿no? Y andar ahí de peleonera, simplemente soy, me expreso y sé hacer las cosas, lo que hago, lo hago bien. Entonces, bueno, tuve ahí ese momento y ¿por qué juzgarla, no? O sea, ¿a quién traicionó? A nadie. ¿A quién mató? A nadie realmente, ¿no? Porque lo quería enlazar a Lenka con esta leyenda también que se generó en la Nueva España de La Llorona. La Llorona la conocemos en toda América Latina, también en España y también en varios países de habla hispana, pero justamente es esta mujer indígena que al tener hijos con un conquistador español, eh, simplemente los tiene, y cuando de repente ve que hay un bodorrio por ahí, ve y es el padre de sus hijos, ¿no? Que se estaba casando con la recién llegada española. Entonces, en un acto de desesperación, va a sus hijos, los asesina en esta cuestión de infanticidio, y de ahí queda vagando y luego comete suicidio, y de ahí queda vagando su alma en pena, ¿no? Gritando, ay, mis hijos.
Y bueno, antes de los españoles, ya en toda Mesoamérica existen diversas leyendas de espíritus que lloran en los ríos, en los lagos, ¿no? Entonces, bueno, también ahí viene esa unión justamente de leyendas, de culturas que nos dan esta leyenda de La Llorona, pues como un castigo, como una lección ejemplar a las mujeres, ¿no? De más te vale que pase lo que te aguantas con tus hijos, te aguantas con el marido que te toque, te aguantas lo que sea, no vas a hacer nada. Y no podemos juzgar, ¿no? Pero no, o sea, te tienes que mantener como la mujer que se espera de ti, ¿no? Si no, incluso tu alma va a estar por ahí en pena. Entonces, bueno, ese también es otra de las partes oscuras, negras, ¿no? En torno a la figura de la Malinche Marina, que se le gestionó de forma ya mitológica en relación a esta leyenda de La Llorona. Una de tantas cuestiones ahí negativas que se fueron formando, ¿no? Y es que ahora que lo mencionas, hubo muchas mujeres que estuvieron con conquistadores. Y de alguna, ahora que estaba en la FIL fue muy interesante porque tocó una morra que se llama Renata Flores Rivera, que les recomiendo mucho que la escuchen. Es una morrita súper joven que hace trap. Es peruana porque Perú era el país invitado. Y algo que era muy bonito es que todas sus canciones, que es trap en quechua, mete algunas cosas y está bien chida su música. Todas sus canciones, las que llevó, eran sobre mujeres, tanto peruanas, como hablando sobre sus historias, y una de ellas era Francisca Pizarro. Y Francisca Pizarro fue hija del conquistador Francisco Pizarro, que justamente tuvo a esta hija con una mujer indígena y toda la canción trataba como de Francisca Pizarro diciendo, ¿quién soy? ¿No? Entonces, de alguna manera, ¿quién soy? O sea, ¿a quién pertenezco? ¿A quién le debo lealtad? Eso es algo muy cabrón, ¿no? Claro, Alenka, y que de ahí se deviene toda la cuestión de castas que se dio, ¿no? De que si tú, con no sé quién, con fulanito y frutanita y así, y este concepto de mejorar la raza, ¿no? Entre comillas, para que nos están escuchando, porque ya también nos pueden ver en YouTube, pero si nos están escuchando, pues hay que ser un poco más detallistas en lo que hablamos, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Esos conceptos de mejorar la raza, del malinchismo, del sistema de castas que a la fecha, digo, aunque ya se quedó en teoría vetado, dime, Alenka, si no a la fecha también sigue esa cuestión de discriminación, justamente, ¿no? De racismo. Entonces, bueno, justamente en esta cuestión de la identidad, pues ya finalmente, y más para el futuro que le espera a la humanidad, pues es una mezcolanza realmente de culturas, de tradiciones, de pensamientos, en el cual, pues, la xenofobia cada vez debería de perder más terreno, ¿no? Porque finalmente pocos países, pocos estados, nación se construyen bajo culturas netamente originarias, ¿no? Y hay personas a las que se enorgullecen de ello y claro que sí, con todo el respeto, pero una cuestión es estar orgulloso de quién somos, de dónde venimos, cuál es mi familia y demás, a andar discriminando por ahí, ¿no? Porque no eres de mi origen. Sí, y también todo el conflicto que nos trae tener que sentir que tenemos que escoger un bando. ¿Me explico? Que o eres de este lado o eres del otro, o somos totalmente mexicas y orgullo mexica y orgullo así, o orgullo español, ¿no? Cuando, o sea, ni una cosa ni la otra, algo que también vi muy interesante, porque mucha de la información que también leí, especialmente sobre Cortés y también algunos de la Malinche, de la Malinche, qué feo, es justo lo que dijimos que no, es nada más por la idea. Ahorita además les voy a dar un dato importante de la palabra Malinche, pero, o sea, de Marina, de Doña Marina, es que... Ay, se me acaba de ir la onda, que tenemos esta idea aquí en México mucho y a 500 años de la conquista es algo que empezamos a ver en todas las celebraciones y las ideas de cómo iba a ser, de que nos chingaron, ¿no? O sea, de que llegaron y nos hicieron y nosotros éramos como si todo hubiera sido maravilloso antes, entonces llegaron y nos chingaron. Y algo que decía Sun Tzu, que es la persona a la que quería citar, que es un historiador que me pareció muy interesante ver sus videos, era que decía, aquí en México
en especial nos educan en la escuela para decir, no, es que llegaron y nos conquistaron y nos hicieron y éramos y nos oprimieron todo este tiempo. O sea, sí hay un factor de eso, pero nosotros ya somos una fusión, especialmente España y México, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un niño mexicano? Porque esas cosas te meten en un niño mexicano, que te meten en el inconsciente como de que no, es que a ti te chingaron, es que a ti te hicieron, y como por ejemplo el presidente seguir con esa idea de pobrecito de mí, pobrecitos de nosotros, en vez de transformar ese discurso. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la diferencia entre cómo nos educan a nosotros a cómo educan a un niño en Estados Unidos? A ellos les dicen, es que nosotros somos los chingones, o sea, nosotros somos los enviados, nosotros somos los que tenemos que hacer esto, nosotros somos los encargados del orden. Algo que es terrible, o sea, no estoy diciendo que sea algo maravilloso, pero estos niños crecen con una idea de ellos muy ensalzada, ¿no? O sea, muy hacia arriba, muy hacia la gloria, y nosotros muy hacia agáchate, reniega, ¿no? O sea, siempre el extranjero será mejor, que es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Claro, y la cuestión está en hacer ese equilibrio, porque justamente tú mencionas la educación de países como Estados Unidos, en el cual desde su concepción de los continentes, no y digo, en todo el mundo, depende en qué país estés, vas a saber si son 5 continentes, 6 continentes, cuántos son, ¿no? Realmente para los gringos, a los estadounidenses, se les enseña que hay continente de América del Norte y de América del Sur, cuando en México y en América Latina en general te enseñan que es América, ¿no? Entonces, bueno, desde esas visiones geopolíticas es que se puede entender también como pues la mentalidad, ¿no? La psicología, el desenvolvimiento, una cuestión sí, social, incluso antropológica del desarrollo de las civilizaciones, en este caso pues la de nosotros, ¿no? La mesoamericana, y que de una u otra forma, pues como tú lo mencionas, se ha dado un pensamiento que también yo creo se tiene que reevaluar, ¿no? No de forma, sí de forma particular, pero también de las naciones, porque tú lo mencionabas con los estadounidenses, se les muestra como los primeros, ¿no? Para cualquier cuestión, que son los mejores, pero olvidan que sus orígenes son completamente inmigrantes también. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Pero continuemos, Alenka. Sí, totalmente, Free. Y lo uso como ejemplo, no como diciendo, es que un disclaimer, como que ellos están súper chidos y de que nosotros no, pero es estas dos formas, visiones, ¿no? De las cosas. Y otra vez de decir, nos chingaron y Marina es la chingada, ¿no? Cuando es esta mujer que en su momento a las mujeres eran profundamente machistas, tanto las culturas prehispánicas como los que después fueron los españoles, que en ese momento eran más como el Reino de Castilla y Aragón, eran profundamente machistas. Y aquí en México, a las mujeres a la hora de comer, no en ese momento no era México, bueno, ustedes me entienden, no se les permitía hablar. Las mujeres se les estaba muy limitado la forma en cómo tenían que expresarse. Entonces, ¿cómo no entender a una mujer que vio la posibilidad de ser la lengua, porque ella fue la lengua, a la hora de volverse en la que transmitía en la intérprete de Cortés, como de quedarse callada y agacharse y decir que no, ¿no? Y en ese aspecto, o sea, ganarse ese prestigio siendo mujer, siendo indígena, era algo rarísimo, era algo, o sea, que ya te dijeran doña Marina, o sea, Malin sin, así con ese respeto, porque era respetada por todos lados. Y en parte lo que se dice es que ella evitó muchos conflictos. O sea, hubo muchas situaciones en donde no era nada más llegar y decir, oye, Cortés dice esto, Cortés dice el otro. De hecho, por eso se dice... Lo que tú decías es una diplomática. Exacto, o sea, por eso se dice que en gran parte la conquista, por como se llama, ahora la hizo ella, ¿no? O sea, porque ella era la que llegaba y le explicaba, mira, el pedo está así, estos güeyes ya los odian todo el mundo, y llegaba con nosotros y decíamos, los tlaxcaltecas piensan esto, y realmente al final la que le transmitían los tlaxcaltecas lo que debía de decirse para que se unieran era salsa de ella, ¿no? No era, o sea, no era Cortés diciéndolo. De hecho, en muchas de las imágenes
Sí, justamente en los códices en muchos aparece ella como principal, porque ella era la que hacía, la que generaba ¿cómo se llama? Los Cuando, lazos. sí, los lazos y también cuando estás teniendo una, ¿cómo se llama? Cuando estás debatiendo, no debatiendo, como diciendo, bueno, yo te doy esto, pero tú me das esto, y entonces lo hacemos así. Hay una palabra. Negociar. Negociaciones. Sí, exacto. Seguramente había alguien allá afuera así de, las negociaciones, las negociaciones. Bueno, las negociaciones. Ella es la que llevaba a cabo todo eso. Eso es algo que apenas se está empezando a volver a tomar en cuenta, Aceptar, ¿no? Yo creo. a Porque salir a la luz, que no, pudiera ser tan traicionera. importante. Exacto, Ale, que se está aceptando, porque yo creo que de que estaba ahí, está ahí, y más bien quien escribía la historia en esos momentos es quien decidía cómo la retrataba, ¿no? Justamente. Entonces, en ese sentido, pues precisamente es que ahora se está aceptando, ¿no? Su papel, su importante papel, y lo que tú mencionabas también de darle la vuelta a estos grandes premios Nobel, por ejemplo, como Octavio Paz, que en los 50 publicó El laberinto de la soledad y que a la fecha pues sigue siendo toda su obra muy vendida, pero también se está haciendo una resignificación de lo que él decía, cómo lo decía, por qué lo decía y también cómo leerlo, ¿no? Yo no digo que los quememos, al menos yo no, ni siquiera tengo ahorita actualmente como en físico libros de él, pero ya hablamos de ese tema de las cancelaciones, en un particular no lo quemaría, pero más bien sí me pongo a ver como qué decía, por qué lo decía, y definitivamente voy a leer más a Elena Garro, que justamente publicó este libro de La culpa es de los tlaxcaltecas, donde también pone una mirada muy distinta a este proceso justamente, ¿no? De este proceso que se le ha denominado la conquista, pero también en este 2021 ya no se sabe cómo nombrarle tampoco, ¿no? De forma sin que diga la conquista, ¿no? De soy un conquistado. Dice Company, esta lingüista e historiadora, dice, no podemos decir que no somos conquistados y hablar y decirlo en español, ¿no? Entonces ahí justamente son estas cuestiones que decimos de la identidad, ¿no? De no podemos nombrarnos puramente de uno o de otro lado, somos una mezcla que de una u otra forma siempre se está resignificando, siempre está buscando saber cuál es nuestra identidad, cómo nos movemos y también un poco superar eso, ¿no? En el sentido de, bueno, es mi presente y no voy a dejar de lado mis tradiciones y también uno lo vive en su día a día y también por ello es que muchas personas cuando nos visitan de otros países se sacan de onda, ¿no? De que tengas un altar a la Virgen de Guadalupe y a la vez tengas ahí como, no sé, algo completamente científico y a la vez una muerta y dicen, a ver, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, es así, ¿no? Muchas veces tenemos esta conjunción científica con pensamiento mágico de tradiciones, de raíces de una u otra cultura. Y creo que eso es una cuestión pues muy mexicana y muy latinoamericana en general, de no hacerle de lado a una u a otra cultura, ¿no? O a una u otro pensamiento, sino más bien como de hacer una amalgama ahí muy funcional a los intereses de la persona que lo haga, ¿no? Porque además, Frida, ahora que mencionaste esta cuestión de sentirnos de que o estás de un lado o del otro, siento que de pronto nada más vernos como víctimas paraliza. Y generar esa idea total de víctima paraliza y nada más de alguna manera el resentimiento que no sirve para hacer algo más, o sea, para generar algo a partir de ello, nada más ese enojo, si no tiene esa fuga de crear, de proponer, vuelve a servir a los mismos sistemas que oprimen. O sea, solo los alimenta de alguna manera, ¿no? Y divide también mucho. Claro, y que lo vimos en este sentido. Aquí va a ser otro tema polémico. ¿Ustedes qué opinan? Ya pasó el tema, pero finalmente siempre está presente de cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de España que hiciera una carta de perdón, ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes cómo sintieron esta cuestión? Porque dividió en una cuestión completa de pasiones en las cuales yo la verdad dije son innecesarias en el sentido de la pasión
de la pasión que se suscitó, porque yo sí entendí la visión en que él lo puso, como de, ya sé que no era España, ya sé que no era México, pero por una cuestión diplomática, por una cuestión de cultura, de avanzar, de aceptar, no le cuesta nada a los gobiernos aceptar las cuestiones, o sea, cuestiones pasadas que igual no te tocaron ahorita, pero las aceptas como una carta, como tú lo dices, una carta ahí en el currículum de, bueno, pidieron perdón, ¿no? O sea, es algo completamente eh, político y de relaciones, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que el Papa, por ejemplo, pidió también disculpas a todo el mundo, particularmente a las niñas que fueron víctimas de la pedofilia que vive en la iglesia, pues en esta iglesia, ¿no? Que está representada por el Vaticano. Entonces pidieron esas disculpas. ¿De qué sirven esas disculpas? De nada, no sirven de nada, ¿no? Pero finalmente fue, en estos términos políticos y diplomáticos, fue un gesto, y es lo que se pedía, un gesto que no tenía ni siquiera por qué consultarse a la gente, ¿no? Simplemente se emitió esa carta de perdón y listo, así como el gobierno de México ha emitido cartas de perdón y sí, disculpas públicas a diferentes periodistas y personas y demás, solamente por eso, ¿no? Por una cuestión de que se vea bonito. Entonces, y digamos como de avanzar en estas Diplomacia. como de avanzar en estas relaciones, aunque sabemos que en el fondo no pasa nada. Así que en ese sentido, para mí, como de que pidan una disculpa, pues digo, ok, pero no por ello me voy a apasionar con esa pasión que se volcó en toda la sociedad, ¿no? Yo creo que más bien lo utilizaron como una onda ahí como para desviar temas, como los medios particularmente lo tomaron, porque fueron quienes lo tomaron para hacer que la gente hablara de eso, cuando para mí no, pues no tenía por qué ser un motivo de discusión, incluso en las familias, ¿no? Sino más bien, pues es una cuestión política, de imagen, ¿no? ¿Quieres tu carta? Pues ahí Sí, está tu carta, ¿no? Y ya quedó la plaquita del tal día, del 20 de tantos, de tal año, se pidió perdón, ¿no? Y ahí la tienes y ya. Pero en el fondo, pues lo sabemos, lo hemos visto, no es que haya un cambio. sí, o sea, lo que se necesita es diálogo, ¿no? O sea, además en el caso de esta cuestión del presidente, pues no sé a qué se refería, si a la conquista, o sea, no estoy muy clara cómo lo dijo, pero pues, si pedía perdón, pues, si es pedir perdón por la conquista, pues la conquista lo hicieron más que nada los indígenas, o sea, la banda que estaba en esta zona es en gran parte la que hizo la conquista. Lo que estuvo fatal fue lo que sucedió después de la conquista, o sea, la colonia realmente mataron a muchísima gente, o sea, sí hubo unas masacres terribles y en ese aspecto creo que sí es planteado en ese contexto, pues creo que sí es algo que está bien tomar en cuenta y recordar, ¿no? Pero no porque vaya a, o sea, como tú dices, no porque eso necesariamente genere algo más, a menos de que vaya a haber un diálogo constructivo para tomar las cosas que sucedieron antes y utilizarlas para hablar de las masacres que ha habido ahora en México, que siguen sucediendo desde la matanza de Yotzinapa de los normalistas, que tiene mucho de relación también con este odio, ¿no? Que nos tenemos y esta cuestión de pensar que las personas valen según también su estatus social, de dónde vienen, o sea, de alguna manera se les mató también Free, pues porque eran personas indígenas que eran totalmente dispensables, ¿no? Sí, porque se tiene este pensamiento de personas de primera clase, de segunda clase, personas que ni siquiera se consideran personas, ¿no? Entonces, es terrible y en ese sentido, pues justamente es algo que se sigue evaluando a la fecha, ¿no? ¿Cuántos tesoros tenemos de tanto del terreno mexica, náhuatl, en fin, como de otras culturas que están en museos, ¿no? De otro lado y que la verdad están muy bien conservados, pero que finalmente también siguen habiendo esas relaciones, ¿no? A la fecha de regrésame mis tesoros o quédatelos tú o qué hacemos, que esto ya es una cuestión más cultural, pues, y te digo, de relaciones ahí diplomáticas, pero, y que bueno, Es un temazo. nos debería de importar porque justamente hace un mes, pues no fue muy mediático, lamentablemente, pero por ahí se coló en Twitter que justamente en París se hizo una venta, una subasta de arte prehispánico. Y entonces ahí en México, o sea, el gobierno de México mandó una carta diciendo, por favor les pedimos, no podemos impedírselos, pero les queremos pedir
que no hagan esta venta, que suspendan esta venta, porque vender el patrimonio de una nación, de una cultura, implica un comercio negro, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegaron estas piezas para que alguien las pueda comprar y tener en su colección privada, ¿no? Entonces, motivar estas ventas, ¿no? De arte prehispánico, sea de la cultura que sea, invita a estar involucrados en un mercado negro de venta pues sí, del patrimonio de las culturas, ¿no? Y que bueno, esto es un tema ahí que dejamos pendiente también, pero bueno, la venta se realizó y todo normal, ¿no? Y es así como muchas cuestiones a la fecha pues nos siguen interpelando en la cuestión de defender lo que se menciona, ¿no? Nuestras raíces, pues, pero también es una visión no extrema, tal vez, sino más contemporánea de poder decir, bueno, soy de aquí, soy de allá, soy de muchos lados, tal vez ni siquiera sé dónde soy, pero sé que toda mi vida he sido de Feña, como es mi caso, por ejemplo, pero no por eso me sesga, ¿no? De no poder hablar, de no poder opinar en cuanto pasan estas cuestiones, ¿no? Sí, Frida, la verdad es que ese es un temazo, yo pero es casi como un tema de episodio. Es muy interesante y en especial eso que mencionas de las piezas de museos que hay, de conquistas que sucedieron antes, si deben de regresar las piezas a su país de origen o no. Ay, no sé, es muy complejo, la verdad. Lo puedo ver por muchos lados. Es complicado de entender. Pero bueno, y justo hablando de estos patrimonios materiales, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, todavía está la casa en la que vivieron Doña Marina y Hernán Cortés. Es una casa muy bonita, Frida. Creo que ahora es de una pintora o no sé, pero está en donde está la Plaza de la Conchita, si no la conocen, donde hay una iglesia que la primera piedra la mandó a poner Hernán Cortés. Todavía está esa iglesia, es una iglesia muy antigua y pues justamente en esa casa estuvieron viviendo muchos años antes de que llegara de Cuba la esposa de Hernán Cortés, Frida. Sí, bueno, él quería sentarse realmente donde estaba sucediendo la acción, que era en México Tenochtitlan, pero bueno, por estas cuestiones donde estaba pues ejerciendo con toda su gente la represión, ¿no? Contra los mexicas, pues es que dijo, no, aquí no voy a estar tranquilo, ¿no? Entonces se mandó a construir en el barrio de Coyoacán esta casa en la cual, pues vivieron y ahí también dio a luz a su primer hijo en la Colonia del Carmen, que ustedes la pueden visitar, no de forma in situ, sino más bien desde la calle, porque está teniendo un proceso ya de varios años de restauración. Y bueno, esa iglesia también es de las más antiguas que esta ermita, ¿no? Más bien, no es una iglesia como tal. Esta ermita que mandó a colocar la primera piedra y también pues, en honor a Marina. Sí, pues tuvieron una relación por varios años, para él era muy importante ella, pero sí, justo, no estaban casados porque él estaba casado con una mujer que se llamaba Catalina Suárez y vivieron juntos hasta que regresó Catalina Suárez y entonces Cortés la casó con Juan Jaramillo, ¿no? Que También era. era un conquistador, pero eventualmente él se fue a Cuba y ya también regresó y ahí es que ya estuvo esta unión, ¿no? Pero finalmente la relación ya se había dado, ¿no? O sea, imaginemos una persona de 15 años estar unida, ¿no? En un lazo tan cercano con tu familia, con quien ahora es tu familia, pues de una u otra forma también, a pesar del tiempo, pues no es que te separen con alguien y ya quedó, ¿no? Sino que ahí quedaba todavía esta relación, pues ahí, ¿no? Con Hernán Cortés, con toda la familia y en general con el respeto que se le tenía a ella, ¿no? Por ser ella, ¿no? No por andar ahí con Cortés, no por esto y demás, sino por ser ella. Incluso a Cortés se le decía Malinche o el conde Malinche por ella, ¿no? Sí, eso es un dato curioso, que realmente el nombre Malinche era, como tú mencionas, algo que le decían a Cortés y era Moctezuma, ¿no? O sea, porque si ella era Malintzin, él era Malintzin y los españoles lo traducían a Malinche. Y Malintzin o sea, decir al final de la palabra es un sufijo, no prefijo, sufijo sería. Ahí está, ya.
Con ese sufijo quiere decir propiedad de, o sea, de. Entonces, Malintzin quería decir, pues, dueño de Malintzin, ¿no? O sea, el Sí, propietario a cargo de. y que en estas cartas de Bernal Díaz del Castillo también menciona de a donde hubiera una reunión con un embajador o con algún cacique importante, no se hacía si no estaba ahí Marina, ¿no? Entonces, o sea, sí era muy importante la figura que ella tomó y justamente es así como pasamos del siglo XX al siglo XXI de romper también esa tradición que se generó mucho sobre todo pues por el texto que tú mencionabas de 1895, donde se le da un carácter de maligna y traidora a Marina, pero también con Octavio Paz, ¿no? En el cual, lo mencionabas otra vez, en los años 50 publicó El laberinto de la soledad, en el cual en un momento, pues que tú lo lees y dices, esto es una bomba, pero en ese momento se leyó de forma romántica, de la mujer, la que está partida en dos, ¿no? Con esta que está abierta, que es la violentada, la violada, la chingada, Malinche, ¿no? Entonces, ahí también es una reflexión importante de cómo el siglo XXI ha estado también sobrepasando ya por la figura de Octavio Paz, sin quitarle sus méritos, lo que tú quieras, no nos vamos a enfocar aquí en esto, pero sí viendo la forma en que escribía, en que decía las cosas y que por mucho tiempo se aceptó, ¿no? Como pues lo dijo Octavio Paz, pues aunque sea premio Nobel, también tenemos que ver esta forma, ¿no? De cómo estaba implícito, pues el machismo, que a la fecha sigue estando, pues digo, no es una guerra que hayamos ganado aún, pero que se puede leer de una forma distinta. Que de alguna manera, sí, en los 60s, las mujeres, o sea, ese libro, como tú mencionaste, se imprimió en los 50, ¿no? En los 60s, en los movimientos feministas, reivindicaron la imagen de la chingada, de la Malinche, porque así se refiere a ella Octavio Paz en su libro, como para hablar de esta cuestión de lo que le sucede a las mujeres, que es que son desechadas por su género, como a ella le sucedió siendo niña, ¿no? Esclavizadas, violadas y pasadas de mano en mano. Y también de alguna manera pasada de mano en mano tiene que ver, como para ir concluyendo con su vida y dando cierre a lo que pasó después, es que sí, justo la casaron con Juan Jaramillo y con él tuvo una hija que se llamaba María Jaramillo, pero pues esto, ¿no? O sea, como de que me serviste un rato, ya llegó mi esposa y ahora ya, o sea, yo entiendo que eran muy católicos y que traían este viaje, ¿no? Pero, o sea, eso no les afectó para un chingo de otras cosas, ¿no? Pero, o sea, pues ya pasada de mano en mano a esta otra persona, así de te quiero tener cerquita, ¿no? O sea, porque Juan Jaramillo era cercano, entonces te tengo aquí cerquita por cualquier cosa, pero ya te desecho. Y de alguna manera al final de su vida es muy borrosa la cuestión de lo que haya pasado con Marina, ¿no? O sea, porque algunos dicen que fue asesinada en su casa por parte de Cortés porque se le iba a aplicar un juicio por su residencia, ¿no? Luego también se dice que murió, y murió aproximadamente por ahí de 1527, se dice, ¿no? También se dice que fue en 1523 que murió infectada de viruela. Esa es otra de las ideas que se dice. Y también hay quienes dicen que nunca regresó de la expedición de Honduras a la que fue con su ya esposo Juan Jaramillo, ¿no? Entonces, hay todas estas versiones. Hay una leyenda que dice que sus restos están en Jilotepec, que está aquí en el Estado de México, y bajo una cruz en el templo de San Pedro y San Pablo, donde hay joyas y oro. La leyenda. Entonces, bueno, Alenka, yo creo que así hemos ido dando cierre a este tema que sigue amplio, o sea, la discusión no va a terminar, yo creo que como dice Margot Glantz, van a pasar también muchas cuestiones en torno a quién escribe la historia y ahí también muchos de nuestros héroes, heroínas y demás irán teniendo una historia diferente, ¿no? De acuerdo a quién la escribe, pero esperemos que Malina, sí. Tú mencionabas, ¿no? Que no es su origen, su nombre original, pero bueno, si no sabemos realmente cuál es su nombre, pues podemos nombrarla de distintas formas, bueno, adecuadas a lo que la historia nos ha ido dando, ¿no?
Pero bueno, también en esta bibliografía, Alenka, que mencionábamos al inicio, pues yo les quiero recomendar una colección que es muy reciente. En este 2021, la UNAM publicó la colección 500, que pues busca, o sea, justamente hicieron un trabajo de investigación muy arduo, muy extenso para llegar en este año conmemorativo y sacar estos ejemplares, esta colección, que son 15 tomos, me parece, sí son 15 títulos, en los cuales son 17 especialistas que se adentraron en cierto tema, imagínate, desde la cuestión climática, del medio ambiente de esa época, hasta cuestiones como justamente de la Malintzin, que ahorita les diré cuál es el libro en particular, pero bueno, cualquier tomo de esta colección tiene como objetivo darle un giro completamente a lo que se sabía antes, ¿no? Quitar estas cuestiones academicistas, bajar los términos también y abrirlo en una cuestión más en conjunto de las ciencias que de lo que ya se había dicho, ¿no? Entonces, me parece una revisión bastante interesante la que está haciendo esta colección. Y del libro particularmente, déjenles encuentro el dato, pero También está Vindictas, que es de la UNAM, ¿no? Vindictas también. Pero, ¿qué libro, Elenca? Bueno, Vindictas es un proyecto justamente que se realizó en el año antepasado y que el pasado y sigue muy fuerte, que es un proyecto para traer nuevamente a todas estas mujeres de Latinoamérica, de habla, sí, que sean hispanoparlantes, que de una u otra forma quedaron pues al lado, ¿no? Del canon aceptado en su momento, que bueno, como lo sabemos ahora, pues era Octavio Paz a la cabeza y entre ellos cada generación con el hombre destacado, ¿no? Entonces, bueno, ahora Vindictas es justamente eso, ¿no? De decir qué mujeres eran las que estaban en tal generación, en X momento, en X tiempo, hay que releerlas. Entonces, es un trabajo muy importante el que están haciendo, también se los recomendamos. Se llama Malintzin o La Conquista y bueno, dice Malintzin o La Conquista como traducción y está disponible tanto en formato impreso, cuesta como 100 pesos, algo así, y si tienen tarjeta de estudiante y demás, les hacen también un descuento, o en formato electrónico, y esto pues está disponible en cualquier librería, perdón, de libros UNAM, también en libros.unam.mx, en Educar, en el Fondo de Cultura Económica, ahí está esta colección. Entonces pueden hacerse de ella pues de todos los tomos o particularmente de que nos llama hoy, ¿no? El de Malintzin. Y fue bajo la investigación del historiador Federico Navarrete, que también tiene una visión pues bastante reciente a nuestros tiempos, con una visión también ya con las gafas las gafas violeta, también con una perspectiva pues de género en general, ¿no? Y también de derechos humanos. Entonces es importante, yo creo, leer esta obra y también las entrevistas que se tienen ahí con Margot Glantz, que la pueden encontrar en YouTube, porque ella ha sido pues una investigadora muy afín a la Malintzin y en general al pensamiento de las mujeres en la literatura. A mí me gustaría decir, en conclusión, sobre el tema de Doña Marina, que, bueno, mi reflexión es un poco como tratemos de ver, o sea, es la historia de esta muy importante mujer, ¿no? Dentro de lo que somos ahora, o sea, del rumbo que tomó la tierra donde vivimos, porque al mismo tiempo entender que las personas, pues, pertenecemos a un contexto, ¿no? O sea, a un tiempo no somos buenas, no somos malas, o sea, traemos toda esta carga compleja y más que decir como esta mujer maravillosa, no sabemos tal cual como era, sino esta mujer histórica, ¿no? Esta mujer que merece una evaluación completa, o sea, no una evaluación, una mirada completa, una mirada compleja y no simplificada. De acuerdo, Alenka. Hoy pues yo creo que Misógina, ni misógina. misógina, de acuerdo. Así es, Alenka. Pues, ¿qué te parece si damos cierre a este tema? Y pues quedamos al pendiente para que nos puedan decir si les despertó también ahí la fiebre este tema, en el sentido de poder discutir, ¿no? Más de este tema. Síganos en Twitter, Instagram, Facebook como Glitter Amargo.
y también ahí, bueno, aprovechar también, porque parece que no es necesario, pero creo que sí, lo de siempre, ya saben, lo de si les gusta el contenido, pues compartirlo, darnos ahí sus likes, porque nosotros sigamos muy independientes, pero también, pues obviamente con su apoyo, pues podríamos llegar a más personitas, así que si nos ayudan, muchísimas gracias. Sí, que así sea. Y nos encanta escuchar de ustedes ahora que se hizo el recuento de podcasts y demás. Es muy chido ver que les escucha el podcast y que estuvimos en su top de podcasts escuchados este año. Entonces, si nos escuchan por ahí en otras redes y no nos topan todavía en Instagram o demás, que es donde estamos más activas, pues entonces también jálense por ahí para que podamos compartir cosas y seguir compartiéndoles cosas por allá, especialmente en las historias. Pero últimamente también tenemos unas entrevistas ahí, unos cuestionarios, Rafa, como les llamo Free, que me encantó ese nombre, sobre la FIL, ¿no? O sea, sobre escritoras en la FIL que pueden encontrar por ahí. Y pues sí, así fue. Gracias por todo el día de hoy, Free. Un placer como siempre. Así es, al igual un placer y qué bueno tenerte acá de vuelta también y qué maravilloso que te hayas podido lanzar como la enviada de Glitter Amargo a la FIL Guadalajara y vivir esa experiencia, ¿no? Que es padrísima y también desde una cuestión ahí tú muy reportil también, en personaje, en personaje. Sí, hay que aprovechar, hay que aprender de las personas que tengas alrededor. Así es. Pues bueno, un fuerte saludo a todas, todos quienes nos estén escuchando y pues ya estamos casi cerrando este año, pero todavía falta unas semanitas más para darle adiós a este 2021 y ver qué viene el próximo. Sí, gracias. Esto fue Glitter Amargo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Glitter Amargo.